Hola, Hola, hola Gesa, ¿cómo estás? ¿Puedes habilitar tu micrófono? ¿todo bien? Sí. Ah, sí, ok, ¿Y déjame ver si. vosotros? Sí, ahora sí. Está Gesa, Steve, Auri, Marcelino, Andrea. Qué gusto verles. Igual Gesa, sí, cuando quieras, activa tu micrófono igual. Súper. Steven también. Bueno, soy Marcos Pérez de Madrid Hola, soy Marieli Vargas Taboada. y estamos muy felices porque vamos a compartir un poco nuestra experiencia en el uso del enfoque en soluciones para apoyar a una persona que ha confiado en nosotros, para contarnos sobre una parte importante de su vida y que la acompañemos para salir adelante. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a tener unos 15 minutos de presentación de este estudio de caso y después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder hablar. Entonces, my name is Marcos Pérez de Madrid. Uh, My name is Marieli Vargas Taboada. uh, and we're very happy because we're going to share about our experience using the diamond, the solution focused diamond, helping um, some client to deal with some challenging around her life. We're going to have a 15 minutes presentation, and then we could have a conversation about what we said. So thanks to all of you for being here. It's an honor to have this space to share those ideas with you. Muy bien. Entonces, hemos titulado esta presentación de la ira a la paz. From anger to peace. This is like a travel, es como un viaje for Jimena. We're gonna call our client Jimena. This is a case study using the diamond, the solution focused diamond. Este es un estudio de caso utilizando el diamante centrado en soluciones. Ah, bueno, Jimena estaba, viene a sesión, tiene 34 años de edad, es una médico muy exitosa. Jimena is 34 years old. Uh, she's a she's a doctor. She works at a very prestige hospital here in La Paz. Um, y bueno, llega manifestando que no puede controlar sus emociones, que tiene como una dificultad para manejar la ira, según sus palabras, ¿no? And she says that she's struggling with managing anger, and she has some events with other people, with some aggressions, and she's not happy with that. Entonces, como les decía, tiene problemas para manejar la ira, por lo que nos está contando, y ha tenido incluso algunos episodios de algo de violencia, tal vez de agresiones con gente en la calle, con colegas, en su familia. Y no está feliz con eso, ¿no? ah, Se siente desmotivada, siente frustración, siente culpa. Uh, she says that she has no motivation. She's frustrated. She feels guilty for what is happening at her job. And her life quality is not good for her at the moment when she come to have therapy. Entonces, esto no le está afectando su calidad de vida y por eso es que incluso comenta sobre una relación conflictiva con sus padres. And she's having some tensions with her parents also. Entonces tenemos como un muro, algo que está incomodando, así como lo vemos, ¿no? Como un nudo al medio. Entonces,
Ella dice que no ve frutos en lo que está haciendo, no ve resultados, y siente que nunca va a mejorar y se siente culpable, ¿no? Entonces, this is like a wall. She doesn't see any outcomes about what she's doing in this part of her at this moment in her life. She feels that she's not improving anything, and she feels guilty. So, es importante que les mencionemos que Marioli ha sido la terapeuta. Entonces, tengo un poquito de experiencia, entonces era el supervisor. It is important to mention that Marioli was the therapist, and I have a little bit of experience, so I was the supervisor, um, and we were working as a team. Entonces, estábamos trabajando como un equipo. Entonces, hemos decidido utilizar el diamante, que tiene como tres momentos. El primer momento es saber cuál es el resultado deseado, o sea, qué quiere en vez del, qué transformación desea alcanzar la persona. El segundo momento es la descripción, que es ya la intervención misma, para que la persona hable de lo que desea, de la presencia, de cómo sería su vida o cómo fue su vida, de ese resultado deseado, lo que quiere ya cambiar. Y el cierre es particular porque queremos como no dejar mucha huella y que se vaya con esa experiencia. So we decided to use the DIMOD, the solution focused DIMOD, and there are three important parts. The first one is the decider outcome. We want to know what is this transformation that the client is looking for, uh, beyond the problem. And then we will do the intervention, which is the description. And the description is the presence of the desired outcome. It could be in the future, past, or we just could talk about resources. But the important thing is to talk about the presence of the desired outcome. And then we close the session, and we want the client to have this experience, the experience of having this conversation about how great and how what could be the signals, the keys to get closer to the desired outcome. Entonces, es así como hemos decidido utilizar el diamante y bueno, estaría hasta aquí, ¿no? Después te tocaría a ti. Entonces dices algo y yo digo, lo voy traduciendo Ya. y fuerte al compu. Bueno, y aquí vamos a presentar los resultados, ¿no? En base a las sesiones, porque han sido 5 sesiones de forma presencial. Y bueno, este es o sea, el gráfico, digamos, porque el resultado deseado era paz. Habíamos llegado a eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo es? Dice que no se ve muy bajito. Los vamos a ver ahorita cómo ir arreglándolo. ¿Sí? ¿Continúa? Yo. Ya, pero creo que ya. Ok. Es que no- Entonces, Ya, bueno, entonces en la primera sesión ella llega con esa demanda, ¿no? De quiero controlar mis impulsos que han llegado a ser incluso físicos. Entonces a esto, bueno, le pregunto por sus mejores esperanzas, ¿no? Y es lo que precisamente me responde, que ya no quiere, digamos, tener estos episodios de ira. Entonces, mediante una pregunta de calibración, digamos, yo le digo, ¿qué quisieras en vez de eso? A lo que ella me responde, quisiera estar en paz. Entonces ya pasa de la ira a la paz, que la paz pues ya es su resultado deseado y es lo que va a guiar, digamos, y ha guiado toda la sesión. Pues sí. entonces, what Maria is saying is that we needed to establish what is the desired outcome, and she's saying she has problems. She's struggling with anger management. So Maria asked, "What are your best hopes?" And then she asked, "What would you like to notice? What would you like to be? What would you like to notice instead of those problems, those difficulties in managing the anger?" And this client said peace. She wanted to stay she wanted to get this state of peace. So we call it that like a linguistic change first. We need to know linguistically what how we wanted to the client to say what would be different linguistically.
Ajá. Y ahí también se puede ver la intervención, ¿no? Que es del diamante, entonces se ha hecho preguntas del futuro preferido, de historia del resultado deseado, de recursos. Y bueno, ahí teníamos la primera sesión. En la segunda sesión, ella misma contó, bueno, le pregunté por qué, qué mejoras había habido, ¿no? Y ella me dijo que tuvo dos momentos dos situaciones estresantes, una con su mamá y otra en el área laboral, pero que había podido manejar, digamos, ¿no? Y ella decía, he logrado como que sistematizar el enojo, ¿no? Entonces es una forma que ella ha encontrado, digamos, de poder llevar, digamos, esas situaciones estresantes. Y algo que decía aquí en la segunda sesión era, ahora puedo verme, decía, ¿no? Entonces ahí como que ya se veía, digamos, ese cambio en la identidad, ¿no? Ya no se veía como alguien que no era capaz de poder manejar dicha situación. And in the second session, we would start asking for what's been better, uh, or probably what's been different. This case, we asked what's been better. We asked what's been better, and the client said that uh, she was able to manage better some conflicts she had with her mother. Um, and also she could manage some conflicts at her job. Mm, the linguistic change could be like uh, she could she could uh, she could say now I can see myself. I can see myself through the mirror. So that was very special. It was a very intense moment there. Mhm. Sí, así mismo en la tercera sesión igual se le preguntó por las mejoras y ya pues reportaba tener mejoras en el ambiente laboral. Y bueno, aquí en esa tercera sesión cabe resaltar que ella me comenta que terminó la relación con su pareja, ¿no? Una relación de años y pues estaba sumamente afectada en esa sesión. Entonces me dijo, sí, o sea, he tenido algunas mejoras en mi trabajo, pero estoy muy mal, digamos, o sea, ahorita me encuentro muy mal porque ayer terminé con mi pareja y todo, ¿no? Entonces, a esto, obviamente, pues yo la escuché, ¿no? Validando lo que estaba sintiendo. Y seguí obviamente con las preguntas, ¿no? Centrada en soluciones como qué le daba esperanza, porque ella me decía, no, me duele, pero no, siento que no quiero volver. Entonces, bueno, también le realicé una pregunta creo que aquí fue, de cómo se vería a fin de año, ¿no? Entonces ella ya pudo visualizar más o menos con ese estado, obviamente que teníamos presente, ella ya tenía presente, ¿no? La paz, entonces pudo visualizar cómo se vería a fin de año en ese estado. Third session, the we asked, or Marioli asked again what's been better, and the client said, Jimena said she's improving managing some conflict at her job, um, and but she decided to end to broke her relationship with her girlfriend, and that was intense during the session, um, because uh, Marioli is very important to she uses this word validation or legitimization. Legitimization. It means using the language of the client's language, and no matter what, and validate those words with more questions related to these words, even if it is in hard times like this, like in this third session. So there are improvements, but also she's struggling with this kind of grief about that. But the client is taking some decisions from that. And Marioli also asked an interesting question. She asked about how I prefer future question. Uh, how how would you like to see yourself at the end of the year, on December, November, December, and
it let us build some hope during this intense session. Me permito decir también que has utilizado el inventario de construcción de soluciones. Marini also just used this solution building inventory in after before the therapy, in the third session and in the last session. So we could see some interesting outcomes with that, but I just wanted to tell you that, and later we will talk a little bit about it. Ujú. Sí, así es. Y bueno, en la cuarta sesión ya ella reporta igual tener mejoras en el manejo de la ira y ya tenía, digamos, como reportaba tener más motivación, ¿no? Sin embargo, a eso, digamos, como que ella me comentaba que sí, a ratos se siente bien, pero que también hay momentos donde no. Entonces todavía como que se sentía estancada. Entonces aquí le realicé una pregunta, me acuerdo de que, bueno, a lo que ella decía que sentía mucha culpa, me decía, no, me siento muy, muy, muy culpable. Y yo le dije, ¿no? Si dejáramos a un lado la culpa, utilicé la palabra del superpoder. Le dije, ¿qué superpoder crees que tendría Jimena? A lo que ella me dice, creo que reírme en la adversidad, ¿no? Y me dice, nunca había pensado en eso, ¿no? O sea, creo que sería eso, porque pues no, no muchas personas son así, digamos, y yo pues contagio eso a la gente. Entonces ahí pues le pregunté, o sea, ¿cómo has aprendido a ser así? ¿No? Y algo muy bonito que salió pues ahí de un recuerdo de su niñez con sus papás. Entonces ahí pues se vio ese efecto, digamos, ¿no? Asimismo, digamos, ella pudo, ¿cómo se dice? Realizar, o sea, hacer un espacio, digamos, en su casa, porque ella todavía no podía salir de la casa de sus papás, pero aún así, digamos, había decidido como que hacer suyo, o sea, su cuarto, ¿no? Como que adornar y todo eso, ¿no? Entonces, eso me decía que le dejó mucha satisfacción. Hmm. Eso pasa en la quinta sesión. Fourth session, No. la cuarta Ah, sesión, cierto. ¿no? Fourth session, what's been better? And the client reports she's like managing a lot better her anger, but also she has difficult moments with that, and we think it seems like she was developing some anticipation skills, um, and Maria also worked with that, with the how what did she do to anticipate those difficult moments where anger management could be a problem, and it was difficult to manage, but also the client could find the way to anticipate that and to prevent those situations to not be that difficult. Um, Also, Mariole asked about what are your superpowers. ¿Y qué te ha dicho cuando has preguntado cuáles son sus superpoderes? Reírse en la adversidad. And and Jimena, the client, said, I can laugh at adversity, in adversity. I can smile to during the adversities. Um, and we we saw that it was a special moment during the session, and truly, beside everything, Jimena was smiling, and was her eyes were different, her tone of voice was different. So it was very interesting to see that. And also, Jimena said something about her own space at home. Here in Bolivia, people tend to live with his parents uh, till I don't know, could be till 30s or even 40s. Not in all cases, but it's not that it's kind of normal. And so it was important for her to manage her own space in his bedroom, for example, and to decorate or redecorate how it looks like. So she felt very good about it. Y bueno, en la quinta sesión, en la última sesión,
y ya pues se podía evidenciar, digamos, mayor, o sea, sí, mayor motivación. Incluso ella como que a un principio me decía, cuando hablamos del futuro preferido en la primera sesión, ella me decía que si estuviera en un estado de paz, yo le realicé la pregunta del mañana, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería tu día si mañana tendrías un poquito más de esa paz que deseas? Y ella hablaba pues de realizar ejercicios físicos y un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí en la quinta sesión ella me reporta, digamos, que ya, que ya se hizo una rutina de ejercicios físicos, ¿no? Que ya tenía mucho mayor manejo en los conflictos laborales, familiares, y que si bien se presentaban situaciones estresantes, ya no eran tan significativos como antes. Ujú, Y respecto a la ruptura con su pareja, que era algo que todavía le seguía afectando mucho, pero ella estaba decidida en que ha sido una buena, estaba, ¿cómo se dice? Segura de que ha sido una buena decisión, ¿no? ujú. Entonces, perdón, esto más. Entonces ahí como que se evidencia mucho la construcción de soluciones, ¿no? Porque nunca se le dijo pues qué hacer, ni que termine, ni que no termine con su pareja, ni nada, pero ella ya estaba tomando esas decisiones, ¿no? Mhm. So, fifth session, what are your, what's been better? And the Jimena said she felt motivated. She was doing some exercises, some sports, and uh, she also said she was managing conflict much better at her job, even with her family. Um, she she noticed less stressful events, or if she had stressful events, they were not that significant, like significative, like they were before. Um, and mm, has también utilizado escalas, Sí, and sí. there was a scale. So, how was that? ¿Cómo ha sido esta escala en la última sesión? Bueno, decidió como utilizar, digamos, la escala, la última sesión del 1 al 5 creo que le hice la escala, de Ujú, cómo o sea, cómo estaba, digamos, o sea, ¿cómo se puede decir? Más cerca estaba, digamos, ujú. de su deseo de transformación. So, Marie, well, the scale was from 1 to 5, ¿sí? De 1 a Sí, 5. sí. And 5 was the presence of the total presence of the silent calm, which was this state of peace, and one that there was nothing of peace in her life. So, ¿qué número te ha dado? Creo que me dijo un 3 o un 3,5. Y a eso, digamos, yo le pregunté, em, ¿qué hace de que estés en un 3 Mhm. o un 3,5 y no estés, digamos, 2? She scored 3 or 3.5, and Mary asked, "What did you do to be at 3 or 3.5 and not in 1 or 0?" Sí, y ahí, digamos, empezó igual a verbalizar, a decirme, digamos, de que pues era muy diferente. Ella misma se daba cuenta de cómo había llegado y cómo estaba en ese momento. Y eso, ¿no? Entonces, sí. So the client was doing important descriptions about how she see herself. She felt more in control about her reactions, and uh, she was not feeling guilty, no sentía culpa, Ujú, uh, and she felt more confident about her decisions mm, in every aspect of her life. Um, and she felt even stronger about that. And we also uh, did, well, we also used this solution building inventory, like we said before, and at the end of the session, I had a conversation with Jimena, with the client,
and we use this questionnaire, this follow-up questionnaire we found in I think it belongs to Stevie Chaser. It's about what happened. We know we should use this questionnaire or inventory uh, later, but we wanted somehow we didn't know if we when we were able to see her again, so we decided to use it at this particular day. But it was very interesting because she said she was able to manage anger. She said the state of peace helped. It was a healing state. And she said also she was managing other issues, other problems in her life, reutilizing what has been useful during the process. So that's what we have. That's what happened in 5 sessions. Es un poquito, eso es un poco de la primera sesión. Esta de la tercera. Y bueno, aquí este es el resultado del inventario de construcción de soluciones que, como decía Marcos, le hemos hecho 3 mediciones y bueno, aquí se ve un aumento, digamos, ¿no? En el puntaje, que pues en la última medición fue el puntaje más alto. Entonces, lo que muestra que ha habido un aumento significativo en que ella pueda, en la toma de decisiones, ¿no? Porque ella pues ya estaba realizando, Mm, ya había ganado esa confianza, digamos, de esa agencia en utilizar ujú, sus recursos, todo, entonces pues ahí se podía ver, ¿no? Cómo ella estaba ya actuando. um, Ah, like this. Uh, so now we're sharing those outcomes using the um, inventario, usando el inventario de construcción de soluciones. The solution building inventory from Sarah Jordan. And the first mission was before the therapy. The second measure was at the third session, and the third measure was at the end. As you can see, the total in the totals, she scored 21, then 25, and then 28. There is a constant improvement, and this is a very interesting lesson for us because the third session was key. She broke up with her girlfriend, with her couple, and it was hard. She was saying that she was not feeling good, but the process and her life is bigger than a situation. Oh, and also it's important. But what we're trying to say is that if we are validating what the client is living, even in difficult times, and hope is so important, and hope is a key element to develop those skills to build a solution. Lo que queríamos decir también es de que ha habido una mejora constante a pesar de que la tercera sesión ha habido esta situación de que la cliente ha terminado su relación de pareja y eso era difícil para ella, no se sentía bien con esto, pero al mismo tiempo ha tomado esta decisión y podemos ver aquí que la esperanza, el ir trabajando con la esperanza ayuda incluso con situaciones difíciles a los clientes a ir desarrollando su capacidad de construir soluciones. sí, aquí como resultado del cuestionario de seguimiento que se le ha realizado a Jimena. Estas son algunas de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, sobre el cambio, ella dice, ya no me siento la persona enojada de antes. eh, Sobre la resolución del problema se puntó con un 8. También ella mencionaba es cómo cambiar de algo chiquito a algo grande, como son radiactivos, y que el impacto de la terapia, ¿no? Y respecto a esto, ella dijo, me ayudó a romper estructuras y a iniciar un proceso de cambio. Son algunas de las palabras del cliente. Yes, at the end of the session, the Jimena, the client, said that she doesn't feel anymore like
this kind of anger like she had before. She measured the level of help from the process with an 8/10. She also said that it helped her to break with the situation and to start a change process. For us, this is important because probably it's an experience, like she said, to break those situations. Um, but the process, the change process, belongs to her, and she started something, and she knows that, and she will continue doing it because it's her life. Um, there's a metaphor. She said there is like changing something uh, small to something bigger, and like a radioactive uh, expansion there in her life, which fits with a lot of books and article we read from the solution focused approach. So we were very excited uh, and also I don't know, it was an intense experience to to have those conversations, to see those conversations with this client between Marioli and Jimena. Sí, bueno, como conclusión, aquí se ha podido ver la evidencia de este enfoque en cuanto al manejo de la ira, ¿no? Se logra acompañar a la cliente a que pueda describir desde la presencia de su resultado deseado, que era sentir paz, ¿no? Y pues como lo vemos como antídoto a la dificultad de manejar la ira, que es con lo que ella llegó. Asimismo, se vio el incremento de la capacidad de construcción de soluciones, el impacto también de la construcción lingüística que expandió la realidad de Jimena. Y eso se vio reflejado en la identidad, ¿no? Porque ella ya no se veía como una persona que no podía mejorar o que no tenía un camino o que no sabía cómo salir de la situación que estaba pasando, más bien ya se veía como alguien capaz de generar episodios de paz en su vida. Y la importancia también de creer en los recursos y en las potencialidades de la cliente, ¿no? Eso ya también para, bueno, creo que eso es clave, ¿no? Para la transformación de los clientes. Y también pues siempre se, o sea, el foco también de todo esto es que pues el cliente tenga autonomía, ¿no? Entonces eso es lo que se ha visto en Jimena. So in this particular experience, we could see that the solution focused approach worked helping Jimena uh, well managing her anger, and probably it was because we it was not an anger management therapy. It was peace state peace therapy, and it was a state peace therapy built for the the client by the client with some help from the therapist, in this case Marioli. Um, we could see that this state of peace is like an antidote uh, um, to for managing anger, but not just anger, uh, the connections, the relationships, the significant relationships in her life. So it goes beyond even the problem. It goes to the transformation, to this final state she's looking for, this state of peace. We believe she got closer during the session, and she's capable to keep in this pathway. Um, this uh, this linguistic experience, this linguistic construction, led to a peace identity. She's seen like keep capable of generate those
peace states in her life. Those relationship based on peace also. Um, Resources and potentialities are were present, like we see all clients, and seeing them in this way, it helped to this transformation. And also we saw that autonomy is so important. We couldn't imagine giving her some advices, uh, doing some assessment with what she was going through. She's an amazing person. She's an excellent doctor, medic, and she has a lot of experience in her life. So autonomy was we didn't have any other option to celebrate to promote her autonomy. Thanks. Y gracias. Muy bien. Bueno, creo que nos pasa un poquito, Ujú. pero tenemos, bueno, would like to read some what you wrote in the chat room. Mm, eh, Auri de Canadá nos dice, am, eh, bueno, he amado atestiguar esta increíble colaboración entre ustedes dos, que es un gran, bueno, es un gran desafío presentar, hacer una presentación en dos idiomas. Gracias por compartir este estudio de caso. Es una aplicación muy interesante del diamante para analizar, ¿no? Analizando las interacciones con este Ujú. cliente. Ah, y pues es un recordatorio para mí de que esta herramienta está disponible, ¿no? Diamante. Gracias, Auri. Gracias por tus palabras. Sí, Thanks for your gracias. words, Auri. Am, Después ahí sería, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Tal vez alguien quisiera comentar o decir algo para irnos despidiendo. Ah, we're running out of time, but maybe someone wants to say something, or we could just say bye, goodbye. And we would like to say thank you for your time and see you some other day. Patricia Crasolara dice, gracias por compartir este estudio de caso así de esta manera tan profunda. No estoy trabajando como terapeuta, pero fue muy interesante interno, muy como que te hace pensar y el aprender cómo este enfoque funciona en detalle, ¿no? Muchas gracias. Oh, Patricia, igual, muchas Sí, gracias. gracias. Thanks, Patricia. Gracias. Eso, muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo. Eh, un gran abrazo para todos. Gracias por su tiempo.